Nuestra clase bíblica número 3, hoy Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Bendiciones a todos, sean bienvenidos a una enseñanza más que espero bendiga sus vidas. Hoy vamos a hablar sobre Melquisedec, tipo de Cristo, como nuestro sumo sacerdote, no sin antes recordar que Cristo es el tema central de las Escrituras. Cuando empezamos este estudio, que era Cristo, los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, comenzamos con Adán, que era tipo del que habría de venir. Cuando Adán peca como padre de la humanidad, él imputa o incrimina a toda la raza humana. Así que necesitábamos a alguien superior que se convirtiera en el padre o en la cabeza de una descendencia redimida, siendo Cristo el único candidato calificado. Si nosotros seguimos el relato bíblico, vemos cómo la humanidad se corrompe a tal grado que Dios decide raerla de la faz de la tierra, excepto a Noé, que por su conducta santa y su actitud obediente encuentra gracia de parte de Dios. Así que vimos a Noé como tipo de Cristo, nuestro Salvador. Así que él preservó la vida de la raza humana y la de los animales. Pero, ¿qué pasó después cuando la tierra volvió a poblarse? Era necesario un Salvador que tuviera la naturaleza de Cristo. Así que vemos a Cristo como el que habría de venir, que se convierte en la cabeza de la descendencia redimida. También lo vemos en Noé como ese Salvador necesario para rescatarnos. Y hoy en nuestra clase acerca de Melquisedec veremos su área como sumo sacerdote. Aquí se comparará la identidad de Melquisedec con la de Cristo como sumo sacerdote, quien logra llenar todas las expectativas que el Antiguo Testamento señalaba en relación a la redención, llegando al sumo sacerdote perfecto, Cristo. Así que nos resulta maravilloso comprender que la salvación de Dios, la salvación es una obra de Dios para nosotros. Nuestro primer punto nos dice, Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec era rey de justicia y de paz. En Génesis 14, del 18 al 20, se va a mencionar a Melquisedec por primera vez. Ahora en Hebreos 7, donde está nuestro fondo bíblico de la clase de hoy, el autor lo va a presentar claramente como un tipo de Cristo. Mire lo que dice el verso 1 del capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Vamos a separarlo. Vemos que lo primero que nos da es el nombre de Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, donde nos dice su doble oficio, rey y sacerdote. El orden de Melquisedec atribuido al Mesías lo diferencia de los sacerdotes según la ley. Ellos eran solo sacerdotes, ellos eran solo sacerdotes, pero Cristo, al igual que Melquisedec, era rey y era sacerdote. Apocalipsis 19:16 nos dice cómo él en su muslo tenía el título de Rey de Reyes. Pero también era sacerdote de Dios, que en el contexto del capítulo 7 vemos que cuando se habla de Cristo nos dice que él es el sumo sacerdote para siempre, los dos oficios, rey y sacerdote. Cuando sale Melquisedec a recibir a Abraham, él saca pan y vino y lo bendice.
Esto lo puede leer en Génesis 14, versos 18 y 19. El pan y el vino concuerdan con la noche de Pascua que Cristo da a sus discípulos. Por eso tenemos el paralelo del Génesis 14 con Mateo 26, donde se sacó pan y vino. Igual pasó en esa última noche. Esto simboliza el cuerpo de Cristo partido y su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. El versículo 2 del capítulo 7 nos dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Este verso nos dice que Abraham le da el diezmo de todo a Melquisedec. Este acto nos dice que Abraham reconoce que este rey y sacerdote era representante de Dios y por tanto era superior a él. Aquí hago un paréntesis para explicar que el diezmo fue antes de la ley y no después, y que Abraham entrega el diezmo en un contexto de bendición. ¿Por qué digo en un contexto de bendición? Porque es un momento de comunión entre el rey de Salem y Abraham. Se le da el vino y se le da el pan, que es el simbolismo de la salvación. Pero esto era también la gratitud que Abraham sentía de la victoria de sus enemigos. Así que si yo puedo reunir todo esto junto, una de las cosas que hace que una persona pueda entregar su diezmo es esa comunión entre Dios y él. Que la salvación esté vigente en su vida y que esté agradecido de la victoria que Dios le da de sus enemigos. La manera que encontró Abraham de honrar a Dios fue con el diezmo. Proverbios 3:9 nos lo dice: honra a Jehová con tus bienes. Cuando damos a Dios nuestro diezmo, estamos honrándolo, y con las primicias de todos tus frutos y recibiremos la recompensa. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares, dice, rebosarán de mosto. Y este verso nos va a concluir con la presentación de Melquisedec como Rey de Justicia y Rey de Paz. Isaías 32:1 nos dice: he aquí que para justicia reinará un rey. Isaías 9:6 nos dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que Cristo también le vemos la justicia y también lo vemos llamarse príncipe de paz. Punto B. Melquisedec es hecho semejante al Hijo del Hombre. Esto en el verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, dice, permanece para sacerdote para siempre. La falta de un principio y un fin en la persona de Melquisedec trae enseñanzas que alumbran el camino de Cristo en la palabra. La Biblia no nos da el origen paterno y materno de Melquisedec, porque el reino y el sacerdocio de Melquisedec no correspondía a una dinastía humana. Además, guarda silencio sobre su genealogía, dando a entender que su reino y su sacerdocio son de carácter universal. También dice que era hecho semejante al Hijo de Dios, confirmando que Melquisedec era un tipo de Cristo. Además de recordarnos que aunque Jesús nació de mujer, no era solamente humano. Romanos 9:5. ¿De quiénes son
los patriarcas y de los cuales, según la carne dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. También nos dice que permanece sacerdote para siempre. Lo vemos tanto en Hebreos 5:6 como en 6:20. Como tú también dices en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. En el verso 4 nos pide que consideremos. Dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio. Cuando dice considerad cuán grande era este, su grandeza se mide en que era mayor que los hijos de Leví, superior que a Aarón, lo dice Hebreos 7:5, y aún del mismo Abraham por sus dos actos que él recibe, bendijo al patriarca y le acepta que le entregue sus diezmos. Vea lo que dice el verso 7, apoyando lo que acabamos de decir. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Así que Melquisedec era mayor que Abraham. También dice el 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive era superior a los mortales. Así que este es Cristo. Así que gracias damos a Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto nos lo dice Efesios 1:3. Ahora tenemos nuestro punto número 2, que es Cristo tiene un sacerdocio inmutable. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Esto vamos a leer los versos 22 y 23. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a hacer mucho debido a que por la muerte ellos no podían continuar. Antes de seguir con el tema, quiero darles el significado de la palabra fiador. Una de ellas es que es una persona que responde por otra en el caso de que ésta no cumpla la obligación de pago que contrajo. Y está esta otra que me pareció muy bonita para elevar todavía más la posición de Cristo. Dispositivo que sirve para sujetar o asegurar una cosa, como un pasador para cerrar una puerta por dentro, o el dispositivo que asegura el gatillo de una escopeta. Me parece que esta otra le da todavía más realce a la posición de Cristo. El verso 22 que nos dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, porque su sacrificio en la cruz logra expiar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Esto es lo que da el inicio al mejor pacto, donde el perdón es por gracia al pecador arrepentido. Perdón, no el mejor pacto, el nuevo pacto. Donde el perdón es por gracia al pecador arrepentido. Jesús está comprometido con la salvación de todos los que quieren recibirlo como Señor y Salvador. Este nuevo pacto es mejor porque tiene a Jesús como fiador. Además está sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. En el antiguo pacto, Moisés era el fiador y se exigía la obediencia a la ley para salvación. Gálatas 3:12 nos dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Si usted se va más atrás y empieza a leer en el verso 10, dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas
escritas en el libro de la ley para hacerlos. Esto era lo que hacía difícil o se hizo imposible para cumplir. El verso 11 dice, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Así que es evidente por qué Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. El verso 23 nos da otra diferencia entre los dos pactos, ubicando al nuevo como mejor. Dice que el sacerdote era necesario porque él ministraba el beneficio, él ministraba al pueblo el beneficio de la expiación o el perdón de los pecados, a fin de evitar la ira de Dios. Ellos, los sacerdotes, eran mediadores, intercesores entre Dios y el hombre. Pero se necesitaban muchos debido a la muerte física de ellos. De Aarón a Caifás se calcula que hubieron 84 sumos sacerdotes. Recuerde que hay una diferencia entre sumo sacerdote y sacerdote. El sacerdote solo podía llegar hasta el lugar santo, mientras que el sumo sacerdote llegaba al lugar santísimo. Nuestro Señor Jesucristo, a cambio de ellos, Él con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que Él santificó. Hebreos 10:14. Así que nuestra responsabilidad es que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Efesios 4:1. Cuando a nosotros se nos da algo con muchísimo valor, somos responsables de cuidarlo. Este es lo que quiere decir que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Punto B. Jesús puede salvar perpetuamente a los creyentes. Verso 24. Mas los sacerdotes anteriores debían ser reemplazados, mas refiriéndose a Cristo, dice que permanece para siempre. Aunque Él murió, resucitó en inmortalidad y está en el cielo, está sentado a la derecha del Padre. En base a estas explicaciones, se dice que tiene un sacerdocio inmutable. Cuando decimos inmutable, estamos diciendo que no pasa, que no vence, que es intransferible, además de perpetuo. Hebreos 9 del 24 al 26. Estas verdades están respaldadas por casi 2 milenios de historia cristiana y la salvación de muchos que lo han experimentado como Señor, pero también como Salvador. La perfección de su sacrificio, el valor de su sangre y el poder de su resurrección son pilares de su oficio sacerdotal a la diestra del Padre. Vean lo que dice el verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este verso nos enseña cómo la posición de Cristo a la diestra del Padre y su inmutable sacerdocio le permiten salvarnos perpetuamente. La expresión salvarnos perpetuamente en griego significa salvarnos hasta la culminación. Por eso la palabra presenta a Cristo no solo como el autor de nuestra fe, sino como el consumador de ella. Hebreos 12:2. También dice, la obra que se comenzó en nosotros será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. 3. El Hijo de Dios es sumo sacerdote para siempre. El Hijo de Dios nos conviene como sumo sacerdote. El verso 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho
más sublime que los cielos. Este verso habla a nuestro favor al decir que tal sumo sacerdote nos convenía. Y nos describe la calidad del carácter moral de Cristo con respecto a los sacerdotes que estaban bajo la ley, porque ninguno de ellos era perfecto. Pero Cristo nunca hizo maldad. Él es el santo de Dios, Isaías 53:9, Marcos 1:24. Las demandas del Dios santo encuentran en Cristo plena satisfacción. Él reunía todo lo que se necesitaba para hacer lo perfecto. Él es el santo. En griego, este término identifica a una persona que cumple todas las obligaciones divinas, tanto en su carácter como en su labor. También dice que es inocente, libre de malicia y de engaño, sin mancha porque tiene una conducta intachable, sin impurezas ni contaminación moral. También dice que es apartado de los pecadores. Hay que aclarar que aquí no se está refiriendo a que Cristo rechaza al pecador. Más bien, lo que nos quiere decir es que al nacer como humano puede que alguien lo incluya en la frase todos somos pecadores. Y aquí se establece que no es así con él. Su carácter, su entrega, su sacrificio, que fue perfecto, su obra, su obediencia, lo hizo más sublime que los cielos. Y aquí sublime equivale a exaltación. Él subió por encima de todos los cielos, dice, para llenarlo todo, Efesios 4:10. El Padre lo resucitó y lo sentó a la diestra, esto como aprobación a su persona y también a su sacrificio expiatorio por todos nosotros. El Padre le ha dado gloria, dice Primera de Pedro 1:21. Su obra perfecta a favor de nosotros debe provocarnos una actitud de humildad frente a Él, de ver lo grande que es Él. Nos lo dice su palabra, nos dice sus hechos en nuestras vidas. Punto B. Dice que Cristo se ofreció a sí mismo y fue hecho sumo sacerdote perfecto. Versos 27 nos dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esta última porción bíblica presenta a Cristo en su perfección. Seguimos viendo la diferencia entre el sacerdocio levítico y el de Cristo. Ellos debían ofrecer sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo. En el caso de Cristo no era así. Cristo se ofreció a sí mismo por el pueblo y lo hizo una sola vez y dice, y esto para siempre, siendo su sacrificio único y no necesitará jamás de ser repetido. El verso 28 nos dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aquí se vuelve a establecer una ventaja más del sacerdocio de Cristo. El sacerdocio levítico tenía a débiles hombres. ¿Por qué? Porque su vida humana no era para siempre. Ellos llegaban a morir. También porque eran débiles moralmente, aunque ellos tuvieran el ministerio sacerdotal. Ellos también ofrecían sacrificios por sus pecados debido a esa debilidad moral.
y también eran sustituidos al momento de morir. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, esta fue al Hijo. Veamos lo que dice Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi Hijo y yo te he engendrado hoy. Fue el Padre quien lo estableció como sumo sacerdote. Y completó el verso cuando dice: hecho perfecto para siempre. No hay más sumos sacerdotes, ahí quedaron. Cristo es el perfecto y no se necesita más nada, ni tampoco a nadie. Por eso es nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra gratitud hacia Él, porque es grande, poderoso y nos hizo la salvación más grande que nosotros necesitábamos para ser libres del pecado, pero también tener comunión con Dios. Nuestra conclusión: la Biblia es el libro donde Dios intencionalmente quiso dejar escrito los hechos importantes de lo que es el camino hacia la salvación eterna. La narración que hemos tenido hoy del rey de Salem y de Abraham es uno de ellos, para permitirnos entender que necesitamos la mediación de Cristo. Es su cuerpo y es su sangre ofrecidos en la cruz quien nos pueden salvar. Su gracia es tan grande que no se limitó con ir a la cruz, sino de marcar el camino para que pudiéramos llegar. Por eso es tan importante enseñarlo en toda nuestra forma de vivir. Ante un favor tan grande, la honra y la gratitud deben de estar presentes, deben de salir de nuestro corazón, porque Él se lo merece. Hasta aquí nuestra clase. Para nuestra próxima semana vamos a estar viendo el sacrificio de Isaac, que también es tipo de Cristo, como mi sustituto. Bendiciones.